Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Robinson Ramírez, estudiante de psicología, quinto semestre. Nos encontramos en este momento con el señor Hanner, quien ahorita dará su saludo, se presentará para realizar una pequeña entrevista, manera de podcast, algo fluido, en la cual pues en base a su experiencia nos irá contando algunas cosas y muy amablemente responderá algunas preguntas. Señor Hanner. Robin, muy buenas tardes. Un placer para mí poder atender este llamado a tener ese espacio de cómo liderar y el tema de comunicaciones dentro de los equipos de trabajo. Bueno, como tú lo dices, mi nombre es Jaime Herrera. Actualmente pues trabajo para una entidad financiera. Soy director de servicio en esa área. Llevo 12 años trabajando con equipos de trabajo y es muy placentero y también es gratificante uno poder aprender de ellos y también desarrollar ese trabajo que uno hace desde el liderazgo. Excelente, muchas gracias, señor Hanner. Bueno, a manera de introducción, para dar inicio, ¿podrías por favor contarnos un poco sobre tu experiencia trabajando con grupos y por qué es importante analizar sus dinámicas internas? Bueno, Roy, ser líder de un equipo de trabajo a veces no es tan fácil porque son diferentes mundos los que uno se encuentra allí en cada equipo de trabajo. Los equipos de trabajo son equipos universales, me explico. Desde mi punto de vista, soy de 35 años de edad, pero tengo personas que son mayores que este servidor, ¿sí? Personas que son casadas, personas que son de mi misma edad, personas que son menores, universitarios, solteros, y todo ese tipo de variaciones dentro del equipo de trabajo juegan un papel importante para poder desarrollar los equipos de trabajo, si valga la redundancia. Entonces uno debe aprender allí, desde el liderazgo, cómo engranar a cada uno de estos personas que tienen diferentes características y diferentes formaciones y diferentes tipos de edades y poderlos engranar dentro del equipo de trabajo. Entonces uno como líder aprende a que hay que unirlos a todos y sacarle el mejor provecho a cada uno de ellos porque todos ellos son valiosos, son fichas claves a pesar algunos apenas estén iniciando, otros estén muy desarrollados o en pleno desarrollo. Pero todos son fichas claves, hay que aprender a leerlos a cada uno de ellos, sacarle el espacio y sacarle ese jugo y que ellos puedan explotar ese diamante en bruto que tienen allí y poderlo disfrutar. Excelente, señor Hanner, sí, tiene toda la razón. Y en base a eso que usted nos explica, el tema de analizar y de hacer como ese engranaje de equipo, muchas veces se presenta muy frecuentemente, ¿no? Un tema que es la comunicación deficiente. Esta es una de las principales dificultades de los grupos, que a veces no se tiene una muy buena comunicación. Entonces, ¿cuál diría usted que son los síntomas más comunes de este problema en los grupos funcionales? Listo, bueno. Para empezar, cuando hablamos de una comunicación deficiente, es porque hace falta allí una interacción visual, verbal y también de los gestos que uno puede desarrollar. Entonces, cuando esto no existe dentro de la comunicación, muy seguramente va a haber una ruptura de ese flujo de información que, en este caso, como líder, deseo transmitir a mi equipo de trabajo. Si no existen estas características, entonces uno de los síntomas principales es que va a haber información diferente en cada campo de mi equipo de trabajo. Segundo, ¿qué otro síntoma puede existir? Va a haber fricción en mi equipo de trabajo, porque unos tienen un concepto y otros manejan otro concepto. Al no tener una comunicación unificada, entonces va a haber esa fricción y la labor, como otro síntoma, es que la operación se va a volver costosa y al volverse costosa, entonces va a existir reprocesos. Entonces, esos son los síntomas. Uno, que hay diferentes conceptos en cada uno. Dos, va a haber fricción. Tres, la operación se va a ver costosa.
24, va a haber reprocesos y algo que afecta mucho dentro de los equipos de trabajo es el tema del ambiente laboral. Entonces, como no hay una comunicación allí eficiente, va a haber choques dentro de los equipos de trabajo y eso se vuelve un problema que hay que solucionar. Claro, correcto, sí, señor. En base a eso, señor Hanner, ¿qué estrategias prácticas se podrían implementar para mejorar la comunicación en un grupo que carece de canales claros y de retroalimentación? ¿Qué diría usted? Bueno, eso es muy importante, Roy, porque cuando uno no define un canal para poder transmitir esa información, se filtra la información y llega de manera errada. Me pasó en una ocasión donde llegué nuevo a un equipo de trabajo y ellos, dentro de su comunicación, era muy frecuente la comunicación de pasillo. Y esa comunicación de pasillo eh, no es clara, ¿sí? Es una comunicación que se distorsiona y se acomoda quizás a lo que cada persona quiere. Y estábamos teniendo dificultades de comunicación. Algunos escribían por medios tecnológicos, otros les gustaba face to face, o sea, frente a frente o de manera grupal. Pero no estaba siendo efectivo, entonces tuvimos que sentarnos todos, los llamé a todos, y dije, bueno muchachos, estamos teniendo dificultades en la comunicación porque alguien solicita algo y le responden a los 30 minutos, a la hora, y resulta que era un tema que tocaba solucionar en el minuto, en ese Claro. instante. Entonces toca solucionarlo ya de una vez. Entonces nos reunimos todos y llegamos al punto de definir cuál era nuestro método de comunicación como grupo cuando estábamos en la oficina para resolver. Entonces decidimos tomar una herramienta tecnológica. ¿Y cuál era esa herramienta tecnológica? Bueno, para nuestro caso usamos el Teams, Okay. pero el Teams solamente lo vamos a utilizar para temas laborales. Y allí todo el mundo está pendiente. Si alguien necesitaba algo, lo escribía y rápidamente pues sabíamos direccionar qué persona tenía que responder esa solicitud y dábamos una respuesta oportuna. También encontré que era importante que esa comunicación tenía que ser fluida, ¿sí? Claro, Ese medio de comunicación que escogíamos tenía que fluir. No podía sufrir atascos, sino que tenía que ser evolutiva. Entonces, como líderes debemos identificar qué medio es útil para el grupo para poder desarrollarse. Todo depende de en qué entornos nos encontramos, ¿sí? De pronto hay entornos que son más flexibles y pueden utilizar otros medios de comunicación. Entonces hay que identificar, hay que sentarse con el equipo de trabajo y definir cuál es la herramienta que nosotros necesitamos para poder desarrollar esa comunicación efectiva. excelente. Sí, es como hacer un análisis, un diagnóstico y mirar qué soluciones se le pueden manejar. Y excelente, la estrategia del Teams, súper, porque diría yo que pasaron de tener una comunicación deficiente a una comunicación eficiente, ¿no? Y eso trae consigo muchos resultados positivos a la hora de trabajar, ¿no? Así es, Y en ese mismo caso, hablando de la toma de decisiones, un punto muy importante es la toma de decisiones limitada. El informe que se hizo nos señala que una participación limitada en la toma de decisiones surge una pregunta. ¿Qué riesgos puede traer una estructura centralizada en este aspecto? O sea, las decisiones como limitadas. ¿Qué riesgos puede traer una estructura así para el grupo? bueno, tenemos una decisión limitada, o sea, que no tenemos para dónde tanto coger. Ujú. ¿Y cómo nosotros tomamos esa decisión o cuáles son las condiciones o cuáles serían los otros aspectos? Es que pues vamos a tener muy seguramente a veces resultados limitados. ¿Sí? Si no tenemos un campo tan amplio, pues los resultados van a ser más cortos. Y pues Exacto. a veces nos quedamos cortos con los presupuestos o con los recursos que tenemos. Me explico. Si tenemos que desarrollar una actividad y las soluciones. Listo, bueno, tuvimos un pequeño inconveniente aquí por
temas de internet y de señal. Entonces, estábamos hablando, señor Hanner, de, de qué riesgos puede traer una estructura centralizada en este aspecto, hablando de las decisiones limitadas, de la toma de decisiones limitada. ¿Qué riesgos trae una estructura así en un grupo? Bueno, cuando tenemos decisiones limitadas en un grupo, hay poca participación, ¿sí? No todo el mundo se anima de participar de manera abierta porque considera de que pueden existir limitantes. Entonces, no todo el mundo se arriesga a tomar vocería, no todo el mundo se arriesga a dar un contexto, un concepto, no todo el mundo se arriesga a decir, yo me lanzo al vacío y tomo una decisión. No, sino que son más bien reservados. Y es ahí donde uno también tiene que empezar a mirar como líder qué personas, porque tengamos en cuenta lo que hablábamos al principio, tenemos personas con diferentes contextos de sus vidas, ¿sí? Entonces hay que identificar cuáles personas serían provechables en ese aspecto, sin discriminar a las otras personas que de pronto se les dificulta un poquito más desarrollarse en campos limitados. Claro, entonces esa respuesta iría un poco de la mano con la siguiente pregunta, señor Hanner, y es ¿cómo se puede fomentar una participación más democrática y equitativa en los procesos de toma de decisiones dentro de un grupo? Creo que va muy de la mano con lo que nos está comentando, analizar las personas. ¿Cómo profundiza un poco más esa respuesta, señor Hanner? Y esa pregunta es supremamente chévere, porque se lo voy a decir por un ejemplo. Sí, señor. Cuando, por ejemplo, nosotros en oficina necesitamos tomar una decisión de incursionar en un servicio, ¿sí? O en un producto. Y todo el mundo no tiene la misma habilidad para vender un servicio o para vender un producto. Hay personas que son más operativas y hay personas que son más comerciales, ¿sí? Y hay personas que son administrativas. Entonces, en ese momento, yo como líder debo definir cómo los ubico a todos en un campo de ajedrez, estratégicamente, tanto de que todos desde su punto de vista, desde su rol, se puedan empoderar y puedan apuntar hacia la meta. Me Sí, explico un poco más. Vamos a vender un seguro, un ejemplo, un seguro. Y resulta que tengo a un chico que es operativo, que quizás no tiene mucho contacto con público, ¿sí? A él se le va a dificultar muy seguramente vender ese seguro. Uno, porque no cuenta con las habilidades comerciales. sí, Dos, porque no tiene contacto suficiente con las personas con que podrían vender ese seguro. Pero yo lo ubico estratégicamente en mi tablero de ajedrez y le digo, ¿cuál es tu fuerte desde tu trabajo, desde tu puesto, desde tu rol? Y entonces él empieza a explorar una serie de oportunidades y en esa serie de oportunidades donde yo estoy pescando y saco la oportunidad que él tiene más fuerte y le digo, mira, aquí es donde tú te vas a desempeñar y ahí es donde tú puedes vender el seguro. Y excelente. automáticamente todos se conectan de esa misma manera y saben cómo pueden participar de manera más abierta. Y todos tienen voz, tienen voto. Y si hay alguien por ahí reprimido, ya sabe que no va a estar reprimido porque ya encontró la forma para poder apuntarle. Entonces, cuando encontramos campos donde existe esa flexibilidad de poder opinar, de poder aportar sin temor a equivocarse, la gente es más productiva. Yo le Claro. digo siempre cuando llego a un equipo de trabajo, chicos, aquí todos tenemos cédula, ¿cierto? Sí, todos tenemos cédula. Muy bien. Yo, cada uno conoce su función. Sí, muy bien. Todos conocemos nuestra función. Claro, hay momentos donde hay que preguntarle al líder cómo se hace y uno debe estar ahí atento para atenderle. Y yo les digo, yo no los voy a perseguir. Cada uno conoce su rol. Claro. Entonces, por favor, cada uno desarrolle. Cuando yo le estoy diciendo eso a mi equipo de trabajo, le estoy diciendo, hey, eres libre de tomar decisiones sabias para desarrollar tu trabajo y hacerlo de manera eficiente como tú consideras que eres eficiente.
Y voy a poner otro ejemplo para poder saltar la otra pregunta. Tengo un chico, un asesor, muy bueno, muy pulido, pero me he dado cuenta que cuando se le presiona, no camina, no porque no quiera, sino porque emocionalmente se bloquea. Claro, Pero cuando lo dejo fluir, él emocionalmente se desbloquea y trabaja mejor. y no da el 100%, a veces da hasta el 300%. Entonces entendimos de que él no funciona con presión, Claro. él hay que dejarlo que fluya. Entonces eso es lo importante de darle esa flexibilidad a los equipos de trabajo. Es importante como líder que nosotros no soltamos los equipos para que hagan lo que deseen, los orientamos y estamos allí observándolos. Es algo que muy seguramente me lo vas a preguntar más adelante, pero voy a dejarlo hasta. Excelente, señor Janel. Muy bien. Me gusta esa comparación que hace de un tablero de ajedrez, ¿no? Que uno va moviendo las fichas, las jugadas, todo, pues, como armónicamente hablando, ¿no? Entramos a un punto y es la gestión de conflictos. Eso es un punto crítico, uno de los tantos puntos críticos, el cual es el manejo inadecuado de los conflictos. ¿Qué efectos a largo plazo puede tener esto en un grupo? El mal manejo de conflictos. ¿Qué efectos a largo plazo puede tener? El mal manejo de conflictos es un tema espinoso, ¿sí? Muy espinoso, tan espinoso que el que no lo sabe manejar se lo lleva a la corriente. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Primero, hay que entender qué tipo de conflicto es el que vamos a manejar, porque hay conflictos de que se pueden esperar quizás media jornada laboral. Hay conflictos que hay que tomarlos de una vez y debemos sentar a la persona y primero no con el látigo romano, sino hay que primero sentarlo y preguntarle qué le sucedió. Lo voy a poner con un ejemplo que me pasó. Uno de los muchachos me llegó tarde, se pasó la jornada de entrada, no se pasó ni 5, ni 10, ni 15, ni media, ni una hora, ni 2 horas. Llegó al mediodía a trabajar, Sí, tampoco contestaba el teléfono, ¿sí? Y claro, cualquiera diría, cuando llegue, mínimo descargo, lo despiden. y lo despedimos. Pero no, yo llegué y llegó la persona y lo mandé a seguir, tome asiento, está bien, se encuentra bien, porque no sabemos qué pasó detrás de esa llegada tarde, ¿sí? Claro, Y ya cuando estoy como líder contextualizado de lo que sucedió con esa persona, ahí sí yo miro si debo proceder de manera esto, como lo indica el reglamento de trabajo, o si puedo hacer una excepción, o si puedo hacer un compromiso con esa persona. Entonces yo debo identificar qué tipo de conflicto es, pero claro. primero debo entrar en contexto, qué le pasó a la otra persona, escucharlo y ahí sí, yo tomar un veredicto. Y cuando tomo un veredicto, entonces entran los tiempos de compromisos. ¿Cómo se va a comportar esta persona de aquí en adelante? ¿Y qué decisión voy a tomar? ¿Qué pasa si yo no le doy una adecuada atención a estos conflictos? Si vuelvo al mismo ejemplo, la persona me llegó tarde, pero yo nunca le digo nada, pues muy seguramente no solamente esa persona me hace seguir llegando tarde, sino que me contagia a otro Claro, y me contagia a otro y me contagia a otro y cuando me doy cuenta nadie me llega a la oficina. claro, ¿Por qué? Porque no atendí el conflicto de manera oportuna. exacto. ¿Y Sí, eso sí, cuando se ve reflejado? Enseguida, porque la gente lo observa a uno como líder. Ah, ve, el jefe no le dijo nada al que llegó tarde, yo también puedo hacer lo mismo. O sea que los efectos no son lejanos, los efectos son en el ya, en el ahora. exacto. Sí, señor. Dentro de eso, señor Hanner, bueno, hay unas causas psicosociales, hablando en todo este tema de grupos. Desde su experiencia, ¿qué tanto influye el estilo
de liderazgo en la dinámica grupal y en estos problemas que mencionamos anteriormente? ¿Qué tanto influye ese estilo de liderazgo en esta dinámica? Uy, muchísimo, Robin, muchísimo. Y Señor Hanner, estábamos hablando sobre las causas psicosociales y desde su experiencia, ¿qué tanto influye el estilo de liderazgo en la dinámica grupal y en los problemas que mencionamos anteriormente? mucho, Robin, mucho, en realidad influye mucho. Para esto hay que tener en cuenta en el momento de liderar, como lo decíamos al principio, nosotros tenemos personas de diferentes contextos, ¿sí? Y voy a volvérselo a poner con un ejemplo. Espero que no sean tan repetitivos los ejemplos. Tranquilo, tranquilo. Resulta que, resulta que está con un equipo de trabajo con diferentes regiones. Me explico. Santanderes, costeños y rolos. Entonces, cada uno de ellos tiene su forma de expresarse, su forma de reaccionar, ¿sí? Y tenía un casito puntual con, con uno de los costeños. El hombre cada vez que me llamaba muy rápido y me decía rápido las cosas y yo a veces no las entendía y me colgaba. Y yo decía, no, pero este muchacho me colgó. Voy a tomar de nuevo el teléfono. Cualquiera diría, hey, ¿por qué me colgaste? ¿Por qué no me esperas? Y lo llamaba y le decía, ven, ¿qué era lo que necesitabas de mí? Esto es, no, no, tranquilo, relájese. Entonces me iba un poquito más por, como tratando de buscar, como dicen por ahí, la compa al palo, y poderlo centrar y entender. Entonces la forma de liderar o la forma de uno como líder, esa estructura que uno tiene, no siempre puede ser la misma para todos. Ah, Algo que yo tengo claro es que la camisa que le puse a cierta oficina no le sirve esa misma camisa a la nueva oficina donde me voy a desplazar. Tengo que tener la capacidad de bajarme y poder comprender a cada uno de ellos y después enseñarles a ellos la manera como yo lidero también y podernos ir como un equipo. Y de esa manera, pues obviamente vamos a hacer una cohesión muy importante y vamos a quitar muchos paradigmas y vamos a desarrollar un excelente trabajo en equipo. claro, excelente. Ahora, en base a eso, ¿cómo se puede trabajar el sentido de pertenencia en un grupo que quizás muestra desmotivación o como esa desconexión emocional entre sus miembros? ¿Cómo se podría trabajar? Muy importante, porque eso sucede mucho. Hay personas que van a trabajar solamente por dinero. Hay personas que van a trabajar porque les gusta el trabajo que desarrollan. Y hay personas que van a trabajar porque no quieren quedarse en la casa. Entonces, y habrán otras opciones más para decidir por qué van a trabajar y cuáles son sus motivaciones. Pero es muy frecuente encontrar en equipos de trabajo gente desmotivada, gente desprendida de la función al cual se le ha entregado a desarrollar. ¿Y cómo hago yo? Yo me siento con la persona. Hay un espacio que lo titulamos Tomémonos un tinto. Y no siempre la oficina del jefe es la oficina donde la oficina de los castigos o la oficina Gaño, donde los regaños, los despidos, no. Yo convierto mi oficina en una oficina donde la gente puede ir a hablar conmigo, ¿sí? claro. Y entonces nos tomamos un tinto. Y yo empiezo a charlar con esa persona. A veces trato de no hablar mucho, sino de escuchar. Le hago una pregunta clave, cualquiera. ¿Qué hiciste este fin de semana? Y la persona empieza a soltar. Y yo voy interviniendo. Y de ahí vuelve al mismo concepto. Estoy pescando y Claro. encuentro lo que a él lo motiva y lo saco. Y entonces si yo encuentro a esta persona desmotivada, yo le digo, ven, ¿no te interesaría de pronto mejorar la condición de tu familia? ¿Por qué no te pones pilas en esto, en esto, en esto, en esto? Te planteo esta opción. Hagamos esto como
equipo, tú y yo, y saquemos adelante este proyecto. Y lo motivo. Pero encontré cuál era su motivación, su familia. Y por ahí lo jaloneo y lo enchuflo con el trabajo que debo hacer en la oficina. Y así me voy uno con uno, porque a veces no los puedo coger a todos en grupo, porque todos tienen diferentes maneras de pensar y todos tienen sus preferencias. Entonces debo irme uno a uno y buscar qué es lo que lo motiva. Y así conecto a la oficina. Excelente. Lo que nos dice va muy de la mano con el siguiente punto, que es el tema del factor histórico. Muchas personas que hacen parte de un grupo por lo general arrastran como esas estructuras obsoletas de generación, de crianza, de vivencia. Entonces, ¿qué pasos se pueden dar para transformar esas prácticas perdón, sin generar resistencia interna? Como lo que nos comentaba usted ahorita, ¿no? Cada persona es un mundo. ¿Qué se podría hacer ahí? Bueno, cuando uno encuentra un equipo de trabajo así de esa manera, y voy otra vez desde la experiencia, Claro. llegué a uno, ustedes dirán, "Ah, ese muchacho le pasó de todo". Llega a una oficina donde la anterior persona tenía acostumbrada a la gente a que todo era los regaños, todo era los gritos, y generaban resultados de esa manera. No eran los mejores, porque una persona que se maltrata, se grita, se empuja, se le dicen malas palabras, no genera el fruto que se necesita, ¿sí? Entonces resulta que estas personas trabajaban de esa manera y esperaban de que yo hiciera lo mismo. Entonces yo le dije, no, así no es. Ustedes deben trabajar porque a ustedes les guste trabajar, ¿sí? Les apasiona lo que hacen. Cuando ustedes cogieron una carrera para estudiar es porque ustedes les apasionaban esa carrera para estudiar y se visualizaron, se proyectaron en algún momento llegar a ciertas empresas a desarrollar eso que ustedes están hoy ejerciendo. Entonces yo les decía, esta mentalidad hay que cambiar. Y entonces empecé para ese caso a pedir el favor. Cuando llegaba decía buenos días. Cuando me iba decía buenas tardes. Cuando necesitaba decía por favor. Cuando necesitaba llamar a alguien, esto le decía Julanito de tal, por favor. Y si era la señora del aseo, decía señora tal, por favor. Y inclusive a veces había un trato grotesco entre ellos. Yo le decía, no, hay que respetarse entre compañeros, porque así como a mí me gusta que me traten, pues yo también debo tratarlos a ustedes. Y eso fue una descontaminación de su mente, ¿sí? Y empezaron a cambiar muchas cosas y empezó a recibirse el fruto que en realidad se necesitaba. Entonces, ¿cómo descontaminamos? Hay que poner el sello que como líder nosotros tenemos, obviamente del buen liderazgo, para poder descontaminar a ese equipo de trabajo que viene con resabios o que vienen también con dolencias, ¿sí? Vienen con cicatrices y hay que sanarlos. Excelente. Y ahí va muy de la mano con este ya último punto, y es el tema de las soluciones y las intervenciones, ¿sí? Si tuviera que diseñar una intervención para este tipo de grupo del que hemos venido hablando, ¿qué elemento clave incluiría? Si usted tuviera que diseñarla, ¿cuál sería ese elemento clave para tener una buena intervención, dar buenas soluciones a un grupo? Listo. ¿Qué es lo primero que yo hago? Siempre me siento con la persona saliente, o sea, con el líder anterior. Bueno, antes de sentarme con el líder anterior, yo le echo un ojito a la oficina. ¿Cómo es? ¿Quiénes son? Me meto a buscar, ejemplo, Robinson trabaja allá. Voy a mirar quién es Robinson, cuántos años tiene,
más o menos por dónde vive Robinson. Y después me siento con el líder anterior y empiezo a preguntar, oiga, ¿y Robinson quién es? ¿Qué hace Robinson dentro de la organización? ¿Qué tiene especial Robinson que yo pueda aprovechar? ¿Qué debo trabajarle a Robinson? Y cuando llego a la oficina, me encuentro con Robinson. Y entonces llamo a Robinson. O lo llamo primero a todos y después me voy uno por uno y llamo a Robinson. Y le pregunto a Robinson, oiga Robinson, ¿usted cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Con quién vive? ¿Qué le gusta hacer? Me presento, quién soy yo, cómo me gusta trabajar. Y si encuentro en algo para trabajarle a Robinson, yo a Robinson me lo llevo. No para la casa o con carta de despido, no, sino que me lo llevo para mi puesto. Y le digo, Robinson, mire, ¿qué opina usted de esto? Berta. Y a veces le doy el puesto a Robinson. Robinson, siéntese aquí en mi puesto. Y digo, hoy Robinson va a tomar las decisiones. Yo estoy aquí en la oficina, pero hoy Robinson va a tomar las decisiones. Cualquier cosa que necesiten, ahí está Robinson en mi puesto. Y yo estoy dando vueltas por ahí y voy mirando a Robinson cómo se desarrolla. Y esas cositas tan puntuales hacen que Robinson cambie su manera de pensar, su manera de trabajar y se proyecta. Esa sería mi intervención si yo encuentro situaciones que debo atender dentro de las oficinas. Excelente, espectacular. Y con base a esa intervención, ¿usted cómo me diría si, o se daría cuenta si realmente esta intervención está funcionando? Listo. ¿Cómo sé que está funcionando? Yo veo un cambio automáticamente, sea positivo o sea negativo. Claro. Se lo voy a poner por un ejemplo. Vi a alguien en la oficina. Voy a poner de nuevo a Robinson. Y yo proyecté a Robinson. Pero dentro de esa proyección, yo tenía que pasarlo por ciertos procesos. Algunos a Robinson no le gustaban esos procesos y me lo manifestó. Me dijo, no, Hanner, a mí no me gusta pasar por este proceso. Yo quiero saltarme el proceso. Entonces ya sé que la intervención no está siendo tan efectiva porque él todavía no ha captado lo que yo estoy pensando para él. Entonces, paro el proceso, lo siento y le explico por qué es importante esa intervención que estoy haciendo para él. Y entonces, cuando Robinson entiende lo que yo le estoy proyectando y lo concientizo de que es importante para él, entonces Robinson avanza. Y si no me funciona, entonces busco otra estrategia. Y le pregunto, bueno, entonces, ¿usted qué quiere? Claro, lo Y confronta. entonces lo confronto. ¿Usted qué es lo que quiere? Porque si no le parece bueno, entonces para usted qué es bueno. Y según lo que él me diga, lo haré. Claro, excelente. Bueno, señor Hanner, y ya para cerrar, muy agradecido con el tiempo que ha sacado, con sus intervenciones, muy enriquecedora todas estas experiencias, historia y respuestas que nos ha brindado. Una última pregunta. ¿Qué consejo le daría a los líderes o facilitadores que quieren mejorar la dinámica en sus grupos, pero no saben por dónde empezar? Listo. Una pregunta muy importante. Vea. Una vez me decía un jefe, el que se mete en el camino de liderar debe entender de que nunca se puede atornillar a la silla del líder. Me explico. Yo nunca me puedo quedar sentado en esa silla y desde ahí mandar órdenes. Yo debo desplazarme hasta mi equipo de trabajo, hasta cada rincón de mi equipo de trabajo, escucharlo, hablarle, escuchar sus dolores y yo poner la visión sobre ellos. Como primero, nunca puedo estar atornillado como líder en mi silla. Siempre debo salir de esa silla hasta donde está mi equipo de trabajo. Segundo, muy importante, uno no es
un mandamás, uno es un servidor, ¿sí? A pesar de que podemos tener quizás el título de líderes, de jefes y demás, usted y yo somos un servidor. Entonces, ese contexto automáticamente cambia la forma de usted llegar al equipo de trabajo, porque usted va a servirle a su equipo de trabajo, no para que su equipo de trabajo le sirva a usted, que es Claro, lo que muchos a veces se desenfocan y por eso maltratan a los equipos de trabajo. Entonces, yo soy un servidor para ellos, ¿sí? Y como tercero, es importante generar espacios de comunicación. Es muy importante. Nadie lidera sin saber qué hay al frente, atrás, a los lados, qué le está pasando a la otra persona. No, siempre debe ponerse en contexto sobre lo que está pasando con su equipo de trabajo y para eso es importante la comunicación. Ese es mi consejo. Y nunca desistir, nunca desistir. El que quiere liderar sabe que siempre va a haber algo bueno para aprender. Ah, bueno, como último, Roy, qué pena. Como tranquilo. último. El líder nunca se lleva el conocimiento. El líder entrega conocimiento. Y cuando entrega conocimiento, adquiere conocimiento de su equipo de trabajo. Y por eso crece como líder. Si no sería una piedra, no crece, no se moviliza. Entonces el líder siempre da y siempre recibe y crece. Yo le digo a mi equipo de trabajo, yo soy la cabeza visible, pero quienes impulsan el trabajo son ustedes. Yo lo reviso, claro, porque ese es mi labor, ese es mi trabajo, pero ustedes son los que impulsan al líder. Yo aparezco en la foto, pero aparezco en la foto por ustedes. Claro. Y eso es Robin, el consejo. Excelente, señor Hanner. Muchas gracias por este tiempo, por este espacio que nos brindó dentro de su apretada agenda. Le agradecemos. Y bueno, excelente ese consejo. Muchas gracias y que tenga una buena tarde. Gracias, Robin, por invitarme. Lo mismo, feliz tarde.